Gracias, Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Primeramente, acabamos de tener un tiempo maravilloso, un tiempo de gloria, de júbilo, de alabanza, de adoración. Oh Dios, cuánto amamos tu presencia. Amén. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? Gloria al Señor. Miren, mi hermano, es una gloria que aquí costó parar un poquitito porque el Señor es bueno, siempre con nosotros, siempre hace algo tremendo y poderoso. No hay nada más hermoso que deleitarnos en su presencia. Hermano, y si nosotros entendiéramos el beneficio de esto, seríamos un poco más esforzados. Déjeme explicarlo de esta manera. Por eso el Señor me hablaba del beneficio y me hablaba del esfuerzo. Y aunque solamente hablar del esfuerzo es un montón, y solamente enseñar del beneficio es otro montón, déjeme traer una palabra de enseñanza porque va un poquito mezclada, enseñanza prédica, digámoslo, de esta manera, para poder comprender lo que Dios nos está diciendo en esta preciosa mañana. Y cuando hablaba con el Señor y meditaba en esta palabra, el Señor conversaba conmigo y Él me decía, muchas veces las personas son muy esforzadas en muchas cosas, pero no en mi presencia, no en el reino. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y Él conversaba conmigo porque no era que los estaba acusando, mi hermano, no. Estábamos teniendo una conversación, Él y yo, y muchos me dirán, pero ¿cómo? Yo he visto personas que cuando yo digo que yo converso con el Señor, se sientan así como con cara de, ¿y esta? ¿Verdad? Pero déjeme decirle que cuando yo aprendí el beneficio de conversar con Él, porque orar es una conversación, no solamente es hablar con Dios, es mantener una conversación con Él. Y cuando yo aprendí a conversar con Él, entendí que uno habla y Él escucha, pero también uno calla y Él responde. Entonces, mi hermano, pruébelo, nada más. Eso sí, no se asuste cuando Él le responda. Porque me ha sucedido que cuando le digo esto a las personas y lo prueban y Dios responde, quieren salir corriendo. Muchas veces esperamos que Él responda con una voz de trueno. Muchas veces esperamos porque tenemos un Dios en la cabeza. ¿Cuánto les ha pasado? Tienen una imaginación de la voz de Dios. Patricia. ¿Sí o qué? Dulce. Tienen una imaginación en la voz de Dios como que va a ser así como, ¿verdad? No, Dios no es así. Él es tan cercano a nosotros que para que no nos espantemos, muchas veces nos responde con una voz muy similar a la nuestra. Con un tono de voz muy dulce, pero muy firme. Tú aprendes a conocer la voz de Dios en el proceso y en el desarrollo cuando tú aprendes a orar y hablar y mantener siempre una conversación con Él. Yo hasta tomo café con Él, mi hermano. Yo no le voy a decir que Él toma café, yo me lo tomo. El café me lo tomo yo, pero Él me acompaña a mí. Amén. Son mis tiempos en los que yo le dedico mucho tiempo a Él. Me gusta leer la palabra en este tiempo, así como me disfruto mi café, también me disfruto una buena porción de la palabra. ¿Por qué le digo todo esto? Porque es un beneficio. Cuando yo lo aprendí, entendí tantas cosas y Él conversaba conmigo y me decía, muchas veces los seres humanos son tan esforzados y hacen actos de sacrificio muy grandes para las cosas que quieren. Son capaces de sacrificar sueño, son capaces de sacrificar cosas, son capaces de sacrificar tiempo. Son capaces de quitarse lo que tengan que quitarse con tal de alcanzar aquello que ellos quieren, ¿sí o no? Él conversaba esto conmigo porque yo me imagino, ¿verdad? Solo tengo una imaginación limitada, pero Él me permitía ver a lo largo de la historia de la humanidad, cómo Él, viendo el actuar del hombre, siempre es muy esforzado para ciertas cosas. Siempre es muy esforzado para cuando ve y entiende un beneficio en algo. ¿Aló? Entonces Él me decía, si la persona no entiende el beneficio, no se va a esforzar.
Diga conmigo, si yo no entiendo el beneficio, no voy a esforzarme. Por nada. Y ahorita se lo separo, pero por nada. Cuando una persona no entiende, y se lo voy a poner de esta manera, cuando un muchacho no entiende el beneficio de estudiar, simplemente no se esfuerza. Y muchos de nosotros pasamos por el colegio y no entendimos ese beneficio. Por lo tanto, no hubo un esfuerzo. Los años pasaron. Me quedé. Me perdí la materia. Pero no ven el beneficio. Si entendieran el beneficio que es estudiar, prepararse, capacitarse para poder tener una mejor calidad de vida, se esforzaría porque tiene un norte. Está marcando una visión y dice, yo quiero llegar a hacer esto, alguna carrera, qué sé yo. Quiero sacar la licenciatura, quiero sacar el doctorado, quiero ser dentista. Se marca un norte y entonces empieza a trabajar y a esforzarse en pos de aquello. Y muchos de nosotros tuvimos que comprender lo que era el esfuerzo y el beneficio ya cuando teníamos el agua hasta el cuello. Cuando ya éramos adultos, o cuando ya somos adultos y vemos que la vida no es color de rosa. Y empezamos a ver las dificultades económicas. Empezamos a querer encontrar un mejor trabajo y nos damos cuenta que nos hace falta capacitación. ¿Sí o no? Empezamos a darnos cuenta cuán necesario era aprovechar el beneficio del estudio. Y los que somos padres, tratamos de enseñarle a los hijos este principio que nosotros muchas veces dejamos pasar. Pero como el joven es imprudente muchas veces y no tiene una percepción total de la vida o del mundo como tal, entonces no lo ve necesario. Cree que lo puede resolver, porque eso es lo que se piensa. No, yo tengo el control, puedo resolverlo. Por ahí voy bien, no importa. Ahí después lo saco. Mi esposo hablaba del postergar y hablaba de la procrastinación. Que solamente voy a hacer una pequeña aclaración aquí. Ella no viene del hebreo, viene del latín. Una confusión de términos, de tanta cosa que tenemos en la cabeza, muchas veces se nos cruzan los cables. Y viene del latín. Y la diferencia entre el postergar y la procrastinación, se la digo en dos palabras fáciles. El postergar es como aplazar para después, pero sí se llega a realizar. Por ejemplo, yo digo, no, después lo compro. Tal vez yo veo que me hace falta, qué sé yo, pasta de dientes. Y yo digo, no, todavía me alcanza. El viernes lo compro, no lo voy a comprar ahora. Eso se llama postergar. Es una intención de dejarlo para después, pero siempre lo voy a realizar. ¿Me explico? Pero la procrastinación y el peligro de ello es que dice que lo va a hacer, pero nunca lo realiza. Entonces, vemos todo esto mezclado cuando no entendemos el beneficio. El adolescente o aquella persona lo deja para después. Dice, después lo saco. Después me pongo al día. ¿Ya vieron por dónde voy? Y no está entendiendo que quien se está dañando y quien se está autosaboteando es uno mismo. Porque al final de cuentas, mis padres se esforzaron para darme un estudio. Yo no tuve que trabajar por los cuadernos. Yo no tuve que trabajar por los zapatos, por el uniforme, por el bulto. Yo no tuve que trabajar por nada de eso. Ese esfuerzo lo realizaron mis padres en la responsabilidad que ellos entendieron. Amén. Estoy hablando cosas muy naturales que pasan. Pero resulta
que cuando yo empiezo a postergarlo y empiezo a posponerlo, el que está perdiendo soy yo, porque al final de cuentas el estudio no era para mis padres. ¿Quién era el que estaba estudiando? Éramos nosotros en ese tiempo, porque la palabra dice que hay un tiempo para todo. Y resulta que dejamos pasar ese tiempo y cuando ya quisimos ponernos a cuentas, ya no podíamos hacerlo, teníamos que esforzarnos más o esforzarnos el doble, porque ya teníamos que trabajar y estudiar por no aprovechar ese tiempo, por no entender el beneficio. Y cuando tampoco se entiende el beneficio del consejo y no se toma para ponerlo en práctica, también estoy perdiendo. También estoy saboteándome. Porque el tiempo va a pasar, mi hermano. Va a pasar. Y el Señor me hablaba y me decía, son tan esforzados para otras cosas, para lo que se quiere. Yo he visto personas poner esfuerzo para sus trabajos y eso está muy bien. He visto personas poner esfuerzo en sus estudios, también eso está muy bien. He visto personas poner esfuerzo para con una relación, para con una familia y eso está muy bien. Todo eso está muy bien, pero enfocarse solamente en eso es un gran problema. Porque yo tengo que entender a qué le estoy dando las fuerzas. Si en lo que yo me estoy esforzando es en aquello que me hace daño, tengo que hacer un alto en la vida. Si he visto personas esforzadas para mentir, se esfuerzan. He visto personas esforzadas para poderse salir con la suya, como diríamos nosotros, para gestar un engaño. Por eso es que estamos hablando de las cosas que el Señor aborrece. Porque entre estas cosas que habla el Proverbio capítulo 6, del 16 en adelante, dice que hay pies presurosos que corren al mal. Y esto es un esfuerzo para hacer lo malo. Y el Señor me hablaba y me decía, ¿sabes por qué se esfuerzan más en lo malo que en lo bueno? Yo le dije, a ver, ¿por qué, Señor? Porque hay cosas que yo no entiendo. Cómo una persona sabe que se está destruyendo, como aquellas personas que están atadas con un vicio, como la drogadicción, por ejemplo, como el alcoholismo, por ejemplo, con el tabaco, por ejemplo, y la persona sabe que está destruyendo sus pulmones, sabe que está destruyendo el hígado, sabe que le está haciendo daño a su cuerpo, y aún así se esfuerza por conseguir lo que lo mata. Hablamos, ¿verdad? Aún así se esfuerza, pero vos le decís que querés ayudarle y no se esfuerza por tomar la mano que le ayuda. ¿Sabes por qué? Porque no entiende el beneficio. Y esta alegoría que estoy haciendo de la vida, en donde se ha tenido más esfuerzo por lo malo que por lo bueno, porque no hemos entendido el beneficio de la palabra de Dios en nuestras vidas y en la obra de Cristo sobre nosotros y de tener la preciosa presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. No hemos entendido este beneficio. La palabra dice en el libro de los Hechos, ¿verdad? Así se dice. En el libro de los Hechos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero vemos a las personas con el Espíritu Santo llenas de limitaciones. Y entonces, ¿qué pasó? Diga conmigo, no ha entendido el beneficio. Tampoco se ha esforzado por entender el beneficio. Por eso es que la palabra del Señor dice, porque le faltó conocimiento a mi pueblo, perece. Porque no se ha esforzado en alcanzar este conocimiento. Porque para conocer al Señor, mi hermano, hay que esforzarse. Para conocer y vivir en el reino hay que esforzarse. Pero veamos qué es el esfuerzo, mi hermano. Esforzarse, y traigo una pequeña definición, significa aplicar, diga conmigo, aplicar, sea mayor fuerza, mayor energía, no dice fuerza, dice mayor, significa que ya usted ejecutó una fuerza y requiere
una mayor que la que ella aplicó. Mayor fuerza, mayor energía, mayor valor, porque hay cosas en las que uno se debe de esforzar que no se ven, que no llevan fuerza física. Hay cosas en las que nosotros nos tenemos que esforzar que son internas, porque nadie ve la lucha que usted tiene con usted mismo, solo usted la conoce, ¿o no? Solo usted sabe cuánto le cuesta retenerse, refrenarse. Nadie más. Y Dios dice que para el valor o el empeño para lograr un objetivo, ¿se da cuenta? Específico, tiene que ser específico. Yo quiero aprender a utilizar esto muy bien. ¿Cuántos de nosotros nos maníamos al principio cuando pasamos de los botoncitos a lo táctil? Ahora usted se lo da a la nueva generación y la nueva generación lo toma como nada porque ella nació en esto, con esta inteligencia, y ellos se adaptaron fácilmente. Pero los que tuvimos que hacer una transición de los celulares de botoncito, ¿cuánto nos costó adaptarnos a las pantallas táctiles? Porque todo lo que conocíamos era diferente. Mire, mi hermano, yo tenía una computadora que solo el cajón de esa computadora pesaba y era así como un monstruo. Parecía un dinosaurio. Y sin decirle a usted el monitor, era como aquella pantalla grandísima, pero no era plana, así. No. Tuvimos que hacer la transición, ¿sí o no? Si no queríamos quedarnos botados en esta inteligencia, tuvimos que esforzarnos por desechar lo que ya sabíamos y aprender una nueva tecnología. Por eso habla de un objetivo en específico. Específicamente yo quería conocer algo y por eso me dediqué a estudiar todo lo que tenía que ver con esto. Amén. Ahora, específicamente, ¿qué es lo que usted quiere conocer de Dios? Específicamente, ¿qué quiere ver usted de Dios? ¿Y qué está buscando? ¿Y en qué se está esforzando para llegar a cumplir ese objetivo? ¿Se está esforzando? Cuando hablamos de esfuerzo, mi hermano, va a implicar que se va a tener que superar el desánimo. ¿Se da cuenta por qué le digo de valor? Porque usted me puede ver levantar a mí una roca y usted me está viendo hacer el esfuerzo físico. Usted me ve sudando, usted me ve que me pongo rojo, usted ve que yo estoy echando fuerza y hasta que las manos me tiemblan donde yo estoy agarrando aquella roca para levantarla porque es pesada. Eso es un tipo de esfuerzo. Pero cuando hablamos del desánimo, hablamos del miedo, hablamos del temor, tenemos que ir más allá que de una simple fuerza física. ¿Sí o no? Tenemos que esforzarnos, mi hermano. Y tenemos que pasar del simple hecho de intentarlo. Porque los intentos es una manera de decir no lo voy a hacer. Déjeme ponérselo de esta manera. Voy a intentarlo. Vamos a ver qué pasa. Disculpe. Los intentos no funcionan. Es una manera muy elegante de decir, en realidad, no me voy a esforzar por hacerlo. Por eso en el reino se habla del sí y del amén. Sea tu hablar sí, sí o no, no. Para Dios o se hace o no se hace. No se puede vivir a medias. Y este es el peligro, mi hermano, ya se lo voy a explicar. Para poder conseguir el éxito, usted se debe de esforzar. Y para que esto suceda, debe haber un compromiso. Diga conmigo, yo me tengo que comprometer. Y me tengo que comprometer de tal manera que aunque venga la adversidad, mi pensamiento no cambie. Porque va a venir la adversidad. Y he visto muchas personas que cuando aquello se le complica, lo abandonan. ¿Estamos acá? Por eso el Señor me hablaba del esfuerzo. Ese compromiso, ese esfuerzo no puede, no debe cambiar. Estas palabras, mi hermano, esta palabra, esfuerzo, también proviene del latín. Fortis, diga conmigo, fortis. Cuando yo le diga, póngaseme fortis, ya sabes, se la estoy regalando.
También significa fuerte. Diga conmigo, es un sinónimo. Ser esforzado también significa ser fuerte. Y la fuerza, como le dije, no solo es física. Hay fuerza en el carácter también. Por eso Dios trabaja con nuestro carácter y no con nuestro temperamento. El temperamento se debe sujetar a Dios, pero el carácter se debe desarrollar en Dios. Porque el carácter es la fuerza interna que nosotros tenemos para sostenernos aún en medio de las dificultades. Para sostener aquella decisión y aquella palabra que yo una vez tomé delante del Señor con responsabilidad. ¿Estamos acá? Entonces, significa fuerza. Literalmente significa, ¿sabe qué? Sacar la fuerza interior. Diga conmigo, hay una fuerza externa, pero también hay una fuerza interna. Y esa es la que se debe tirar hacia afuera. Ay, es que no puedo. ¿Cuántos se les ha ido la fuerza por un sentir de dolor? ¿Cuánto les ha pasado? Cuando hemos tenido una situación de dolor, quizá una pérdida, un fallecimiento de un ser querido, tal vez algo que nos causó muchísimo daño, alguien que nos hirió, nos abandonó, nos engañó y sentimos que hasta las piernas se nos van. Uno llora de tal manera que pierde la fuerza física, mi hermano. Y si no le ha pasado, oro a Dios en el nombre de Jesús para que usted no pase por ahí. Pero los que hemos pasado por ahí sabemos que muchas veces hemos tenido que llorar en el suelo sin que nadie nos levante porque no tenemos fuerza física para ponernos de pie. Y tiene que venir una fuerza interna para poder respirar, cobrar aliento y ponernos de pie, porque sabemos que en el suelo no nos podemos quedar, porque para aquellos que también tenemos hijos, sabemos que tenemos que esforzarnos y ser valientes, porque hay gente que viene detrás nuestro por la cual nosotros no podemos claudicar. Una fuerza interna hacia afuera, para perseverar, para esmerarse. ¿Me está escuchando? Esmerarse. ¿Qué pasa con esta palabra esmerarse? Es hacer algo todavía más lindo de lo que le está quedando lindo. Es acomodar lo mejor todavía de lo mejor. Présteme atención. Esmerarse. ¿Sabe para qué? Para valerse, para luchar, para hacerle frente, sea a una tarea difícil, a un problema, a un reto personal. ¿Cuánto vamos acá? Implica una exhortación y expliqué que exhortación no es regaño. Exhortación es decirle, vamos, levántese si usted puede en el nombre de Jesús. Vamos, corrija su camino. Esto pasó, pero podemos volver a comenzar. Esto no ha terminado hasta que Dios diga que se ha terminado. Usted puede volver a escribir una nueva historia. Usted puede esforzarse, puede ser valiente y levantarse de esa condición. ¿Sí o no? Exhortación para motivar. Sea a uno mismo, mi hermano, o a otra persona. Porque muchas veces pasa que no hay nadie ahí para decirte, vamos, levántate. Pero viene el Espíritu Santo y es como si usted mismo se palmeara. Vamos, arriba. Vamos, soldados, arriba. Por eso es que el Señor dice que nosotros militamos. Así lo dice su palabra. Y yo se lo voy a enseñar. Por eso es que en este verso de Josué 1, del 6 al 9, usted lo conoce. Josué 1, 6 al 9, el Señor dice estas palabras, escucha. Esfuérzate y sé muy valiente, Stephanie. Escucha esta palabra. Justin, escucha esta palabra, porque me dijiste de qué manera te voy a ayudar. Te estoy ayudando con esta palabra. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú, le decía Dios a Josué, repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. Está hablando que tenía un trabajo que hacer. Está hablando que le dio una responsabilidad. Y para repartir la tierra tenía que tener muchísima sabiduría, muchísima valentía, muchísima fuerza. Porque algunos de esos territorios estaban ocupados con otras gentes.
Lo que significa que le estaba diciendo, vas a tener que pelear la guerra con ellos. Amén. Y dice, solamente, escuche lo que le está pidiendo el Señor, solamente esfuérzate y sé muy, no dice, sé valiente, no, sé muy valiente para cuidar. Escuche donde necesita la valentía para cuidar de hacer, diga conmigo, hacer, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Se lo traduzco a este tiempo. Cuídate de hacer y cumplir toda la palabra que nuestro Señor Jesucristo nos mandó. Ahí es donde se requiere la valentía. Dice, no te apartes, ay, ay, ay. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, ni a derecha, ni a izquierda. O sea, no se puede mover, pero ni un pelo se puede mover. Dice, ¿por qué no se puede mover? Se lo explico. Dice, para que seas prosperado. ¿Te das cuenta? ¿Por qué muchas veces no hay esta prosperidad? ¿Por qué no prosperamos en nuestros caminos? No solo prosperación de dinero, mi hermano, porque la palabra dice, Juan, que así como prospera nuestra alma, nosotros seamos prosperados en todas las cosas. ¿Qué debe prosperar primero? El alma. Dice, no te muevas ni para acá ni para allá, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Se da cuenta? No es que Dios le estaba dando el plan resuelto, le dijo, hay cosas que tú mismo vas a tener que emprender, pero yo voy a estar contigo. Si te aseguras de mantener la palabra dentro de ti y te aseguras de no moverte de ella, yo haré que las prosperen. Lo que tú emprendas, lo que tú emprendas. Dice, nunca se apartará, diga nunca. Que alguien me explique la palabra nunca. Nunca es never, nunca, 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 nunca. Never, never, never. Digo yo que así se dice. Nunca. No de vez en cuando, no cuando yo quiero. Dice nunca. El cuidado que se debe de tener es nunca apartarse. Y nunca se apartará, dice, de tu boca. ¿De dónde? Primero eran las cosas que íbamos a hacer, porque la palabra se practica, amén, pero también se habla, porque lo que yo voy hablando voy practicando, porque lo que yo voy hablando es porque yo lo he creído, lo que yo voy hablando dije yo lo voy practicando, lo que yo voy hablando yo lo voy practicando, por eso el Señor lo mandó a meditar en la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro, escuche, este libro de la ley, sino que de día y de noche. De día, solo los domingos, solo los martes, solo los jueves. 1 horita, 2 horitas. De día y de noche. Mi hermano, por eso hay que hablar con el Señor en todo tiempo. Todo tiempo, su palabra debe estar en nuestra boca, mi hermano. Nunca se debe de apartar de día ni de noche, dice. De día ni de noche, dice, meditará. ¿Sabe lo que es meditar? Mi hermano, solo con este verso, tengo muchos más que decirle, pero solo con este verso nos podríamos quedar y hacer todo un estudio. Meditará, ¿sabe lo que es meditar? Que no solamente lo hace, no solamente lo habla, sino que en su mente está la palabra también, está meditando en ella. ¿Sabe qué es lo que pasa con una mente ociosa? Ay, pastora, es que a veces no sé qué hacer con mi mente. Tengo pensamientos de esto y de aquello y de lo otro. Medite en la palabra y le aseguro que su mente se limpiará de toda contaminación y de toda obra muerta. Nunca se apartará de tu boca, meditarás en ella de día y de noche. Y también dice que la debemos guardar, dice que debemos meditar en él para que guardes, ¿para que qué? Se hace, se habla, se medita y se guarda. Vamos de nuevo, diga conmigo, se hace, se habla, se medita y
Gracias. Se guarda. Debo de guardarla. Hay una función, ¿sí la está viendo? Hay una función, mi hermano. Esto es el escudo de protección suyo y mío. Quien haga esto no será tentado fácilmente. Quien haga esto no caerá fácilmente. ¿Sabes por qué? Porque ha hecho todo un escudo alrededor de él. Porque está haciendo, está hablando, está meditando y está guardando la palabra. Y cuando usted guarda la palabra, le puede venir la tentación que entonces usted le va a hablar la palabra. Y cuando usted le habló la palabra, porque usted la tenía en su cabeza meditándola, entonces se ejecutó la acción que reprendió aquella tentación. Porque lo que usted hace primero para allá, después usted lo puede tirar para el otro lado. Porque es su defensa, mi hermano. Amén. Dice, y que la guardes y que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, escuche, porque entonces harás prosperar tu camino. Solo así harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Muchas veces tenemos temor a movernos, a hacer algo tal vez que Dios nos ha dicho. Pero si te aseguras de hacer esto que yo te estoy diciendo, dice la palabra que todo. ¿Alguien que me explique el todo como el nunca? Todo. Ay, es que yo quiero emprender. Todo. Es que yo quiero comprar. Todo. Es que yo necesito escoger para mi vida una persona. Todo. Es que yo quiero hacer familia. Todo. Es que yo quiero estudiar. Todo. Es que yo quiero crecer en el reino. Todo te saldrá bien. Mira que te mando, le dice nuevamente. Te mando. No es si quiere. No es si quiere. Te mando que te esfuerces y que seas valiente. Dice, no temas, porque es lo primero que viene. Es que no temas. No temas. Ni desmayes. Porque a veces sentimos, mi hermano, que nos va a dar el surmenage. A veces sentimos que no podemos con una situación, ¿sí o no? A veces sentimos que aquello es más grande que nosotros. A veces sentimos que no tenemos respuesta. A veces sentimos que nunca habrá una respuesta. A veces sentimos que las cosas no van a cambiar. Y el Señor dijo, no desmayes. Primero, no temas, porque las cosas van a cambiar. Y después te dice, no desmayes, porque tú no puedes apartarte ni a izquierda ni a derecha. Si tú desmayas, te estás apartando. Si tú tienes temor, te estás apartando. Por eso le dice, no temas, no desmayes. Y vea lo que nos conforta. Porque el Señor, tu Dios, hay una razón por la cual no vamos a tener miedo y no vamos a desmayar. Porque el Señor, nuestro Dios, estará contigo. Diga, está conmigo. Está conmigo. Donde quiera que vayas. Es que tengo que ir a estudiar. Donde quiera que vayas. Es que tengo que presentar las prácticas. Donde quiera que vayas. Es que tengo que hablarle a mi jefe. Donde quiera que vayas. Ponga lo que quiera poner usted ahí. Donde quiera que vayas. No dice a donde yo quiera ir o a donde yo te diga que vayas. Nos dice donde tú vayas. En el tiempo antiguo, mi hermano, Moisés le decía, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado. Y hay personas que dicen esto, ¿sabe por qué? Porque no entienden el nuevo pacto. ¡Boom! Aleluya, santo. Él lo dijo porque el Espíritu Santo de Dios todavía no estaba con ellos, no los habitaba a ellos.
venía de tanto en tanto. Por eso él tenía que subir al monte, mi hermano, para buscarlo allá, lejos de todo, y donde Dios le decía, encuéntrame aquí. Era un punto de reunión. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque por eso fue que rasgó el velo, por eso fue que nos dio acceso al Padre, por eso es que podemos entrar confiadamente. Ahora nosotros no tenemos que ir a ningún lado, ahora Él va con nosotros donde quiera que nosotros vamos. Ya no tenemos que ir al monte, ya no tenemos que esperar un punto de encuentro, el punto de encuentro está dentro de ti. Esto es poderoso, mi hermano. Que, ay Señor, lo hago, voy contigo, vámonos para allá. Porque mientras usted se asegure de guardar la palabra, de obedecer la palabra, de no separarse de la palabra, de lo que Él ha dicho, no de lo que uno se inventa, de lo que Él ha dicho. Voy a tomar agua, un minuto de silencio. Vamos a dejar que baje. De lo que Él ha dicho, no de lo que uno se inventa. Porque uno a veces se inventa. Agarra la palabra. Ay, el Señor me dijo que no tema, que no desmaye. Así que me voy a enredar por allá en algo que Dios no dijo. De por sí Él dijo que va conmigo. No, mi hermano, te quirisi. Escudriña sus caminos para saber si Él dijo o no dijo. Amén. Dice que Él estará contigo donde quiera que vayas. Tenía que tener una confianza puesta en el Señor como la única. Escúcheme aquí, el esfuerzo que él tenía que tener era confiar en Dios como la única y verdadera fuente de su fortaleza. Repito, tenía que confiar en Dios como la única. Diga conmigo, única. ¿Qué es algo único? No existe otro igual. No hay más. Ni siquiera puedo decir edición limitada, porque cuando dicen edición limitada hay más de uno. Cuando estoy hablando de algo único es que no existe nada más, solo Él. Y Josué tenía que desarrollar esta confianza única y exclusivamente en el Señor y saber que Él era su única y su verdadera fuente de fortaleza. En el caso de Josué, él no tenía todas las respuestas, mi hermano. ¿Usted las tiene? ¿Usted tiene todas las respuestas? Nosotros no sabemos ni siquiera qué va a pasar de aquí a fin de año. Es más, ni aquí a más tarde. Así que no tenemos todas las respuestas para los desafíos que vienen, para las conquistas que vienen, para lo que está por delante. Pero el consejo, diga, sí lo tengo. Y llegó primero. Y es no apartarse. Vino aquello, no me aparto, no me muevo, no me quito. Porque lo que viene delante es tratando de moverte. Lo que viene delante es tratando de arrancarte del lugar donde Dios dijo que te iba a bendecir. Tienes el consejo que Dios te dio para seguir adelante en cualquier situación. Diga conmigo, cualquier situación. Se viene el diagnóstico, se viene la enfermedad, se viene la turbulencia, se viene aquello. En cualquier situación, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Él de cualquier manera debía actuar en fe. Vio la muralla de Jericó. Era enorme, dice la palabra. Había una medida que ellos mismos se burlaban, como hormigas los veían cuando marchaban. Los del muro se burlaban cuando los veían marchando en obediencia a Dios. Imagínese usted cuántas murallas, no sé. ¿Qué tan grande lo ve? Yo no sé. Como el Goliat, tal vez, inmenso, ante un pastorcillo, con una piedrilla. Pero qué poder se desató en las manos del Señor. Por eso de cualquier manera tenía que actuar con fe. Significa, mi hermano, tener un valor, una firmeza espiritual. ¿Se está dando cuenta? Para mantenerse en la fe, para vencer los obstáculos, y hemos hablado de esto, y actuar según el propósito, actuar, repito, según el propósito de Dios
que le había delegado a él. Una de las cosas más importantes es que cuando nosotros hablamos de esfuerzo, no implica, escúcheme, depender de nuestras propias fuerzas. ¿Aló? Muchos de nosotros nos hemos cansado porque hemos sostenido aquella situación con nuestra propia fuerza. Hemos querido resolver con nuestra propia sabiduría. Y cuando nos damos cuenta, tenemos la cabeza así, como Jimmy Neutron, grande, megamente, le podemos decir. ¿Ah? Por estar queriendo resolver las cosas de nuestra propia fuerza. Tenemos que entender que nosotros debemos delegarle estas cosas tan importantes a Dios. Que cuando hablamos de esfuerzo, señores, no implica nuestra fuerza, capacidad o sabiduría. No implica nuestro conocimiento, sino depender y confiar en la única y absoluta y bendita palabra de Dios. Punto. No existe otra. Él es quien te acompaña. ¿Cuántos creen esto? Entonces, ¿por qué se siente solo? Si Él es quien te acompaña, ¿por qué dudas? ¿Por qué temes? ¿Por qué te alejas? Él es quien te da el poder. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Oh, gloria a su nombre. Él te dio el poder. Él es quien te dio su gracia. Él es quien te encomendó. Él fue el que te dio la tarea. Pues Él también te va a acompañar a hacer la tarea. Y también te va a capacitar para que realices esa tarea. Es que Él te da todo lo que tú necesitas. Lo único que tú tienes que hacer es creer en Él. Y que Él lo va a hacer. No con tu fuerza. Te usará a ti para mostrar su gloria. Pero es la gloria de Dios a quien nosotros debemos dársela. Porque sin su fuerza nosotros no lo logramos. Por eso el jueves les decía, a veces parece que nos pide algo imposible, ¿verdad? Y sí, es imposible sin Él. Acuérdese, Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Él dijo que te va a acompañar. Mi hermano, en el Nuevo Testamento, ¿sabe qué? En el griego, aquí vamos a hablar griego y toda la cosa. Agonizomai, no me diga que lo repita. La palabra esfuerzo se dice de esta manera en el griego, porque es en el Nuevo Testamento que vamos a leer ahora. Y se asocia a este término, ¿sabe para qué? Para organizar. Diga conmigo, organizar. Y también viene otra palabra muy linda. Diga conmigo, agonizar. Ya no me gustó, pastora. Cuando hablamos de agonía, ¿cuántos hemos sentido esa agonía? Cuando necesitamos y estamos frente a algo, sentimos una agonía. Y mi hermano, tiene todo que ver con esto. Hay personas que dan el todo por todo en una carrera, ¿sí o no? Usted los ha visto cómo termina, cómo se esfuerza. Bueno, a eso se le llama agonizar, según este sentido. Es un esfuerzo que hacen como de darlo todo hasta el final. Muchos han resistido en la carrera y cuando llegan al final, usted los ve que se descompensan, como que se desmayan, porque lo dieron todo, agonizaron en este aspecto. Amén. Para poder competir, estoy ilustrando. Por ejemplo, la disciplina, la dedicación de un atleta, como les estoy diciendo, o pongámoslo de esta manera, como un soldado que marcha a la guerra, agonizó desde el momento en que salió, porque sabe que va, pero no sabe si va a regresar, no sabe con qué se va a enfrentar. Y la palabra del Señor nos habla en 2 de Timoteo capítulo 2, del 1 al 7, de la siguiente manera. Tú pues, hijo mío, ¿cuántos hijos? Oh, gloria a su nombre. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En la gracia. ¿Se da cuenta? No depende de usted, no depende de su fuerza, depende de todo lo que Dios a ti te ha dado por gracia. En la gracia que es en Cristo Jesús. Fuera de su gracia no existe nada. Fuera de Cristo no existe nada. Es en Cristo donde tenemos esta gracia. Amén. Lo que has oído de mí, dice ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos
para enseñar también a otros. Y escuche esto. Tú pues sufre. Pastora, eso ya no me gustó. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Porque aunque no tenemos ejército en esta nación, gracias al Señor, nosotros militamos no en la carne, sino en el espíritu. Y hay una gran batalla que converge entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, donde la pelea es por las almas. Por lo tanto, debemos militar penalidades. Mi hermano, muchas veces, ¿qué es una penalidad, pastora? Muchas veces tenemos que morir a lo que nosotros queremos. Muchas veces tenemos que morir a lo que deseamos. Muchas veces tenemos que matar las versiones nuestras que nos sirven para el reino. Muchas veces te van a desechar, muchas veces no te van a aceptar. A los jóvenes les digo esto: ustedes no calzan en el sistema del mundo, porque para que ustedes puedan calzar deben comportarse como ellos se comportan, hablar como ellos hablan, practicar las cosas que ellos hacen. Pero tú eres un hijo y una hija de Dios, y entonces no vas a calzar en ese sistema. Te van a rechazar. Diga conmigo, vamos a sufrir penalidades. Pero créame, mi hermano, que esto no es nada comparado con lo que queda después para los que no obedecen. Amén. Dice, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, ¿está escuchando? Se enreda. Hay enredos que aquí tienen que salir. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. La vida ofrece negocios, la vida ofrece placeres, la vida ofrece distracciones. Pero dice que los que estamos en Cristo no nos enredamos en ninguna de estas cosas, a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado. Fue que Él te tomó, porque Él te tomó, a ti y a mí. Él nos tomó. Allá andábamos todos perdidos y Él nos tomó. Nos separó para Él, nos dio nombre, nos dio una nueva vida en Cristo Jesús, nos cambió el destino de muerte, mi hermano. Esto es beneficio. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Tenemos que caminar legítimamente, porque no podemos separarnos a izquierda o a derecha. No podemos hacer curva y luego salir más adelante del camino. La persona que se separa se atrasa, mi hermano. La persona que se separa pierde. La persona que se separa no se está dando cuenta que pierde el beneficio del reino. Y déjeme usar esta palabra. Por eso lo compara también con el labrador. Para participar de los frutos, dice, debe trabajar primero. La gente quiere comer fruto sin trabajar. La tierra hay que trabajarla primero. Debemos trabajar en nosotros primero para poder deleitarnos con el fruto de la bendición de Dios en nuestras vidas. Amén. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Por eso es que el apóstol Pablo lo dijo, mi hermano, en Hebreos. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Muchas veces no le damos reposo a Dios de las cosas que tenemos que dejar de hacer. Mira, Él en el principio, cuando todo estaba desordenado, Él vino, lo ordenó. Y esto le tomó ¿cuántos días? 6. Y al séptimo descansó, pero ya había un orden. Y Él ha intentado ordenar una y otra vez la vida de las personas, y nuevamente se le vuelve a desordenar. Más sujeta a la naturaleza, que con una sola vez que Él habló, el sol se quedó donde Él lo dijo, la tierra se quedó como Él dijo, el mar se quedó como Él dijo, los cielos se colocaron donde Él dijo, los animales hicieron lo que tenían que hacer, las aguas se multiplicaron con los pececitos como tenía que ser, y hasta el día de hoy esa palabra los sujeta. Pero el hombre, mi hermano, Dios lo quiere ordenar para tener reposo. Y le ordena una cosita y se le desbarata la otra. Y va el Señor, le enseña de la otra y olvidó la primera. Porque no entendemos el beneficio.
Y lo que el Señor quiere es que nosotros entremos en el reposo que Él nos ha dado. Descansar de todas las obras pasadas que hacíamos de pecado, que lo único que trajeron fue destrucción a nuestra vida. Dolor, llanto y quebranto era lo que teníamos antes de Él. Y todavía decimos, ¿por qué en Él siguen pasando ciertas cosas? Porque todavía hay desorden en ese lugar. Porque todavía no se le ha dado reposo a Dios en ese lugar. Porque todavía Dios tiene que venir y enviar la palabra con luz para que aquel lugar resplandezca. Porque todavía hay áreas en el corazón que se encuentran en tinieblas. No se me distraiga, por favor. ¿Estamos claros aquí? Por tanto, dice, esforcémonos por entrar en ese reposo. ¿Se da cuenta el esfuerzo? Hay personas que no se esfuerzan, mi hermano, por entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga, dice, siguiendo el mismo ejemplo de la desobediencia. Mi hermano, la desobediencia se sigue. La desobediencia tiene ejemplos. Hay gente que enseña desobediencia con su ejemplo. Por eso es que yo le digo a los padres, cuiden los amigos que se le acercan a sus hijos, porque la desobediencia se modela, la desobediencia también se aprende. Cuiden, velen. Ahora hablemos del beneficio, mi hermano. Hablamos del esfuerzo. Se lo quería dejar claro. Según el diccionario, venimos aquí legales, ¿eh? Cuando hablamos de beneficio, estamos hablando de un bien que usted está recibiendo. Una ventaja, diga conmigo, una ventaja. Una mejora, una utilidad obtenida para algo. Estamos hablando que a usted no se esforzó por eso, pero se lo dieron. Es un beneficio. Calificó para aquello. Es un beneficio. Amén. Es un privilegio, diga conmigo, un privilegio. Se goza de un privilegio, un favor, una gracia. Estamos hablando que eso es lo que significa beneficio. Es un servicio. ¿Aló? Una atención, una cortesía, un don. ¿Cuántos han recibido el don inmerecido de su gracia? Ok. Una donación, una ayuda, un socorro. En la escritura nosotros lo vemos claramente, mi hermano. En 2 Corintios 9:8 habla de los beneficios de Dios. Y aquí tengo una serie de versículos, no sé si los lea todos. Dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para nosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, ¿se está dando cuenta? En todas las cosas, a ver, comida, en todas las cosas, salud, en todas las cosas, dinero, en todas las cosas, teniendo lo suficiente. No dice que le va a llenar los sacos de dinero, dice que va a tener lo suficiente, porque Él da semilla al que siembra y pan al que come. Dice que va a tener lo suficiente. Usted va a gozar de salud lo suficiente mientras usted esté en esta tierra, porque Él lo va a hacer posible por medio de su gracia. Dice, y abundé para toda buena obra. El perdón, por ejemplo, de los pecados es un beneficio, ¿sí o no? La sanidad es un beneficio, ¿sí o no? La provisión, el descanso es un beneficio, ¿sí o no? Por eso el salmista decía, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus. Él es el que perdona. Escuche los beneficios. Él es el que perdona todas, no unas. Todas tus iniquidades, y el que sana todas, no unas. Es que esa enfermedad no existía cuando se escribió esta parte de la Biblia. Diga conmigo, todas tus enfermedades, y el que rescata del hoyo tu vida. Mira, hay rescates que el Señor ha hecho. ¡Wow! Él rescata del hoyo, del foso, la vida de sus amados. Y el que te corona de bondad y de compasión. ¿Se da cuenta que en la palabra hay beneficios? Lo que pasa es que no se ha entendido el beneficio que tenemos. Porque si entendiéramos estos beneficios que nos ha sido dado por medio de su gracia, seríamos más esforzados en su presencia, seríamos más esforzados en conocerle a Él. Nos esforzaríamos más en el reino, en permanecer, en cumplir su palabra. No tendríamos dudas de lo que Él ha dicho. Mi hermano, aquí está y usted lo sabe, porque hasta me termina el verso.
Pero cuando viene la hora de la verdad, donde el Señor dijo, esfuérzate y sé valiente, se nos olvidó este beneficio, que Él iba a estar con nosotros, y nos amedrentamos ante el nombre de aquella circunstancia, nos amedrentamos, nos asustamos ante el nombre de aquel diagnóstico, nos asustamos, nos amedrentamos ante aquello que sucede en nuestras vidas, porque olvidamos que tenemos un beneficio. Tenemos la paz de Dios, Filipenses 4:7, que es un beneficio para nosotros. Dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. No significa que no van a haber circunstancias, las van a haber, pero vas a mantener la mente clara para poder resolver, para poder tomar responsabilidad en lo que tengas que hacer. Y no te vas a estresar, no te vas a cargar, no te vas a angustiar, no te vas a enfermar en medio del proceso. He visto gente perder cabello, he visto gente perder la salud, he visto gente deteriorarse físicamente por causa de cuando está resolviendo un asunto, se deteriora emocionalmente porque no tiene la fuerza, no tiene la paz de Dios para salir adelante. Hermano, usted me pregunta, ¿cómo es que resistimos? Diga conmigo, tenemos el beneficio de la paz de Dios. Eso venía dentro del paquete, mi hermano. Lo que pasa es que muchos recibieron el paquete y no lo han abierto todavía. Dígame ay o dígame amén. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dice, guardará vuestros corazones y vuestras mentes. ¿Se da cuenta? ¿Qué dijimos al principio? Primero se hace, después se habla, se medita y se guarda. Y aquí dice la palabra que Él guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Por eso es que el dardo incendiario del enemigo cuando viene no puede tocarte, no puede pegarte, no puede quedarse, porque hay un escudo llamado fe. Tenemos la provisión en Él y el descanso. Filipenses 4:19. Y mi Dios, diga conmigo, mi Dios, no su Dios, ni el otro Dios, no, con propiedad, mi Dios suplirá, proveerá todas vuestras necesidades. Ay, es que me hacen falta zapatos, proveerá. Me hace falta ropa, proveerá. Me hace falta alimento, proveerá. Me hace falta para pagar la casa, proveerá. Me hace falta un mejor trabajo, proveerá, proveerá, proveerá. Mi Dios proveerá todo lo que te haga falta. Esto es lo único que usted y yo debemos saber. Que me quedé sin trabajo, proveerá. Mi Dios. Pero tiene que ser tu Dios, ¿ok? Conforme a sus riquezas. ¿Sabe qué hace? Que nosotros le pedimos una cosita y Él manda un montón. Siempre lo hace. Él da descanso. Mateo 11:28. Venid a mí todos. ¿Quiénes? Todos los que estáis cansados, cargados, y yo os haré descansar. El alma necesita descanso, usted necesita reposo. A muchas veces andamos afligidos ahí, dolientes, le contamos a uno, le contamos al otro, pero no vamos donde Dios, porque se nos olvida el beneficio de su presencia. El Espíritu Santo está ahí para consolarte. Y Él te dará descanso. Dice, yo te haré descansar. Nadie más puede darte descanso. Nadie más puede hacerte descansar. Nadie. Solo Él. Dice, toma mi yugo. Escuche cómo lo va a hacer descansar. Tome mi yugo sobre usted. O sea, obedézcame. Tome mi yugo sobre usted y aprenda de mí. ¿Qué tiene que hacer? Aprender de Él. Dice que soy manso y humilde. ¿Dónde está aquí la mentira? ¿Dónde está aquí los ojos altivos? Manso y humilde. Ser manso no significa ser menso, mi hermano. Déjeme decírselo así. Ser manso no significa ser menso. Hay muchas personas que confunden la mansedumbre con lo que acabo de decir. Es que eso le pasó por mansa. No, por mensa, pero por mansa no. Déjeme decirlo así. Hay gente que se abusa porque piensa que porque eres un hijo de Dios, tú no lo puedes poner en su lugar.
Porque piensa que porque no puedes decir malas palabras, no puedes decir palabras que lo pongan en su lugar. Te puedo poner en tu lugar bíblicamente. Porque es la verdad. Y eso no significa que pierda mi mansedumbre. Con toda la paz y la humildad le puedo decir, ubícate. ¿Me explico? Eso lo dice Mateo, yo aprendo de él. Porque el mismo que dio las bienaventuranzas es el mismo que sacó el látigo en el templo. Y el que puso orden en la casa. Y le dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Acaso que perdió la mansedumbre por eso? ¿Aló? Manso y humilde de corazón, dice. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, hermano, y su carga es ligera. ¿Sabe qué hago yo todas las noches? Le entrego las cargas al Señor. Le digo, Señor, este es tu pueblo. Arreglate con fulana, con sutano, con mengano. Señor, es tu pueblo. Háblales al corazón a ellos, hazles entender a ellos. Yo no soy el Espíritu Santo, pero sé que el Espíritu Santo está en ellos. Ellos los puede llevar hacia toda verdad, los puede convencer de pecado. Mi deber es poner la carga delante del Señor. Tomo su yugo, qué fácil. Yo voy a Él, tengo descanso, duermo tranquilita por la noche. Y si usted no, es porque Dios le está hablando. Ya le digo, inquieta a los padres, no los dejes dormir, que se arrepientan de su pecado, Dios eterno. Inquiétalos. A veces no es el insomnio. ¿Sabe qué es? Que Dios requiere que tú te levantes a orar, que lo busques. Estás tan ocupado en el día por el trabajo y el corre-corre que no le das un tiempo de calidad a Él, y entonces te despierta en la noche porque quiere hablarte. Tenemos acceso a Él. Otro beneficio, Hebreos 4:16. Por tanto dice, acerquémonos, ¿se da cuenta, hermano? Con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda. ¿Se da cuenta? La ayuda oportuna. Y Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme, escucha aquí la clave, conforme a su voluntad. Es que yo quiero aquel me gusta, Señor, que no es de mi voluntad. Ese no, ni te lo voy a dar, ni me pida porque no se lo voy a dar. Señor, yo lo llevo a la iglesia. Que no. ¿Me explico? Conforme a su voluntad. Muchas veces queremos más dinero y el Señor dice, si te lo doy te corrompes. Mejor te doy lo necesario. Muchas veces queremos otros puestos de trabajo y el Señor dice, si te promuevo te desapareces de la iglesia, del reino. Hay que pedir conforme a su voluntad. Amén. Y dice que Él nos oye. Usted sabe qué privilegio más grande es que Dios te escuche. Porque las personas piensan y creen que Él escucha a todo el mundo. Y déjeme decirle que no. Todo el mundo piensa que porque está metido en una iglesia lo pueden escuchar y no. Dice que es a los que hacen su voluntad, a los que permanecen conforme a su palabra. Y usted lo encuentra ahí en Juan 15, se puede ir a buscarlo. Desde el 1 lo encuentra. Es más, léase todo Juan, de por sí ni es tan largo. Riquísimo es ese evangelio. Y dice que los que permanecen en Él, que los que hacen su voluntad, que los que permanecen en su amor, esos son los que pueden pedirle al Padre en oración y el Padre les dará todo lo que ellos pidan. Por eso hay gente que no tiene respuesta, porque no permanecen en su palabra, pero quiere que Dios les resuelva los problemas como si fuera el chiquito de los mandados, como si fuera el que apaga los incendios, solo cuando me estoy quemando, nada más. Dios, sálvame. Dios, ni que fuera 911, mi hermano. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Pero ese clamor es para mostrarle a usted las cosas ocultas que usted todavía no conoce, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y ni siquiera ha subido el corazón del hombre. ¿Sabe qué es lo primero que tiene que mostrarnos? Cómo somos.
Cosas ocultas. Señor, yo era así, sí. Así de fea, sí. Así de feo, sí. Orgullos espantosos que tenemos en el corazón. Altivez en los ojos. Hasta hemos matado personas en el corazón y no me voy a meter ahí. Tenemos dirección en él. Y le traje un proverbio. Deme un tiempito. Dice que no se olvide de la enseñanza en su corazón. Usted lo puede encontrar en Proverbios 3, del 1 al 12. Y me gustó muchísimo como lo dice. Ya casi termino. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. ¿Qué debe hacer? No olvide mis enseñanzas. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se apartarán de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor. Así que hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía, ¿qué dice? Confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Con una parte? Cuando se siente bien. Solo cuando le dice palabras bonitas. Cuando me regaña no, pero cuando me dice palabras bonitas sí. No, mi hermano, con todo y en todo tiempo. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes, escucha el consejo, en tu propia prudencia, en tu propio entendimiento. Reconócelo. ¿Sabe lo que es reconocer? Yo reconozco, Señor, que soy un pecador. Yo reconozco que si no hubiese sido por tu gracia y tu favor, yo no estaría el día de aquí hoy. ¿Quién sabe dónde estuviera? ¿Quién sabe dónde me hallaría yo perdida? Oh, Dios mío, qué misericordia. Yo reconozco que es la gracia de Dios la que hasta aquí me ha traído. Tú puedes reconocerlo también. Por eso dice, reconócelo en todos tus caminos. Señor, tú me salvaste. Yo reconozco a Dios cuando libro a mis hijos de algún mal. Yo reconozco la bondad de Dios cuando le llega bendición. Yo reconozco el favor de Dios. Le digo, esto fue Dios. Esto fue Dios. Me dice, mi hijo me molesta, hay uno que me molesta y me dice, somos los mejores elementos de la empresa. Y yo le digo, ese es el favor y la gracia de Dios sobre tu vida. No lo hace por mal, pero yo también le respondo. Y siempre les digo, reconozcan a Dios en todos sus caminos. Acuérdese de apartar a Dios lo que le corresponde a Dios. Siempre lo hace, pero yo se lo recuerdo. ¿Sabe por qué? Se lo recuerdo a todos, porque sé que es allí donde Dios bendice, donde Dios prospera, donde uno guarda su palabra. Se lo acabo de leer arriba. Él es el que le corona de favor. Amén. Dice, no te apoyes en tu entendimiento, reconócelo en todos tus caminos, no en unos, en todos, mi hermano. Y Él enderezará, ¿escuchó? Enderezará tus sendas. Puede ser que te equivocaste, puede ser que fallaste, puede ser que en algún momento de tu vida te marcaste de una manera que tú pensaste que jamás iba a poder salir de ahí. Puede ser que te enredaste, no me importa lo que haya pasado atrás. Si tú reconoces al Señor en tus caminos, Él enderezará lo que estaba torcido. Él enderezará tus sendas. Dice, no seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor. Este es el consejo. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Qué dice? Apártate del mal. Una persona que no se aparte del mal no puede ver el favor de Dios. Mientras no apartes tu vida del pecado, no podrás ver el favor y la misericordia de Dios sobre ti. Dice, será medicina. Hay huesos, mi hermano, que están enfermos. Hay cuerpos que están enfermos y déjeme leerle por qué. Si no se aparta del mal, no hay medicina para tu cuerpo ni refrigerio para tus huesos. Aquí lo dice, teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Se da cuenta? Entonces tus graneros rebosarán con abundancia y tus lagares de mosto. Hijo mío, no rechaces la disciplina. ¿Está escuchando?
No la rechace. Hay gente que la rechaza. No rechace la disciplina. Yo no entiendo, Señor, esto. A mí me parecía que era de esta manera, pero no voy a rechazar tu disciplina, Padre. Hoy acepto la disciplina que pusiste sobre mi vida. Lo voy a hacer a tu manera, no a la mía. Y entenderé el bien en ello de lo que tú me estás queriendo enseñar. No rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor, a quien ama, reprende, corrige, como un padre dice a su hijo, a su hijo en quien se deleita. ¿Cuántos tenemos deleite en nuestros hijos? A veces los vemos decirnos cosas y uno se ríe, ¿sí o no? Le causa gracia. Hay padres y madres que se deleitan en sus hijos y Dios se deleita en usted también. Tenemos beneficio, mi hermana, pero mientras usted no comprenda el beneficio y todo lo que yo le acabo de decir, no se va a esforzar en conocerlo. Pero si usted comprende lo que yo le estoy diciendo, usted se esfuerza en lo que yo le estoy enseñando, entonces usted lo va a hacer no solo como mandamiento, sino con entusiasmo. Hay personas que hacen las cosas en Dios por mandamiento, nada más. Dice, ay, toca, ay, hay que perdonar. Ya, ¿qué me queda? Y sí, lo perdono en obediencia. Pero si usted entiende el beneficio, que no es para otra persona, que la sanidad es para usted, que la liberación es para usted, que su cuerpo se va a empezar a liberar de un montón de cosas, que usted va a empezar a conocer la misericordia y la gracia de Dios. En cuanto usted perdona, más le perdonan. Usted perdona y más le perdona el Señor. Y entre más usted suelte, más le suelta el Señor a usted. Entonces entenderás que quien retuvo toda tu vida fuiste tú. Vamos a dejar que se asiente. Muchas veces pensamos que es Dios el que nos retiene, que es Dios el que nos quita, que es Dios el que no nos da. Y si usted no suelta, mi hermano, Él no suelta. Porque para que te perdonen, tienes que perdonar. Pastora, ¿dónde sacó eso? Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Como también nosotros, ¿qué? Perdonamos. ¿A quiénes? A los que nos ofenden. No es bonito, no se siente bien, pero cuando usted entiende el beneficio, usted dice, a mí me conviene soltar esto viejo y añejo que me ha causado daño durante 30, 15, 20 años, no sé cuánto, así fuera el día de ayer, porque me conviene perdonar, porque hay bálsamo para mí también, hay perdón para mí también, hay bendición para mí también, porque entonces Dios empieza a soltarte lo que es del reino. Entender el beneficio, mi hermano. Empiezas a caminar en libertad, te dice, qué extraño, caminaba así, pero ahora siento que se me ha quitado un peso de encima. ¿Cuántos han dicho eso? Siento que se me ha quitado, como que me liberé. ¿Cómo que no? ¡Te liberaste! Gloria a Dios. Miren, mi hermano, cierro con esto. Un niño no sabe el beneficio de lavarse las manos, ¿o sí? Y usted lo manda a lavarse las manos antes de comer. Vea, vaya, lávese las manos. No puede comer con las manos sucias. Y algunos adultos también. Vaya, lávese las manos. No puede comer con las manos sucias. Porque si usted come con las manos sucias, se puede enfermar. Y el niño no lo entiende. Pero de la práctica, de estarlo mandando, cuando lo logra comprender siendo un joven, siendo un adulto, no necesita mandarlo el padre, ¿o sí? No, ya va y busca el beneficio. Porque dice, yo no puedo comer, me enfermo. Ay, qué asco. Comer con las manos sucias. ¿Quién sabe qué tocó? ¿Quién más agarró ahí? Más en los buses, mi hermano. Que uno ve de todo. Y uno tiene que agarrarse por fuerza. Entonces mejor lávese las manos antes de comer. Haga la tarea. Pero cuando entiende el beneficio, lo hace con gusto.
Ya no lo hace por mandamiento ni por obligación. Lo que Dios te está diciendo en esta mañana es que cuando tú entiendas que la palabra que Él te ha dado, sea de corrección, de exhortación, de dirección, va a sanar tu vida, y que entiendas el beneficio de lo que Él está haciendo contigo, y que lo dejes trabajar y que te pongas de acuerdo con Él para trabajar, entonces hay cosas que vas a empezar a disfrutar más con su presencia. Hermano, hay una sola cosa en la que nosotros nos tenemos que esforzar. Y traigo las palabras del profeta Oseas en esta mañana. Oseas 6, capítulo 3. Oseas capítulo 6, verso 3. Dice: esforcémonos por conocer al Señor. El Señor vendrá a nosotros, tan cierto como que sale el sol, y tan cierto como que la lluvia riega la tierra en otoño y en primavera. Mi hermano, aquí habla del esfuerzo, pero también del beneficio. Si tú te esfuerzas en conocerlo a Él, ¿sabes una cosa? Muchas veces nos vivimos esforzando para ver de qué manera resolvemos nosotros la vida nuestra. Pero si tú te esfuerzas en conocerlo a Él, Él se encargará de ayudarte a resolver la tuya. Tú lo único que tienes que hacer es esforzarte por conocerlo a Él, no por saber de Él, porque hasta el diablo conoce y tiembla, pero no cambia, sino por conocerlo. La Escritura y todo lo que dije anteriormente te está exhortando para trabajar, diga conmigo, trabajar, y ser activo, diga activo, no pasivo, activo en el reino. Usted no necesita venir a la iglesia a tomar una función para sentirse activo. Usted debe hacer y cumplir la voluntad de Dios en su palabra, hablar su palabra, meditar su palabra y guardar su palabra. Esto es trabajar, esto es ser activo, esto te dará crecimiento conforme a la obediencia y vas a tener madurez en el Señor. Por eso el apóstol Pedro lo decía: reciban abundancia de gracia y de paz mediante el conocimiento que tienen de Dios en Jesús, nuestro Señor. Dios, por su poder, nos ha concedido, escuche el esfuerzo y el beneficio aquí, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe, escuche, deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, y a la buena conducta debes añadirle el entendimiento, y al entendimiento debes añadirle el dominio propio, y al dominio propio la paciencia, y a la paciencia métale devoción, mi hermano, y a la devoción el afecto fraternal, o sea, los unos con los otros, amén. Y al afecto fraternal, el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ¿está escuchando? Ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pastor, ¿hay quienes lo conocen en vano? Sí. Porque lo conocieron y no cambiaron. Lo conocieron y no practicaron estas cosas que le acabo de decir. No le metieron esfuerzo a la paciencia, ni a la bondad, ni al dominio propio. Siguieron siendo quienes eran, a pesar de conocerlo. Y entonces tuvieron una vida inútil. ¿Está escuchando? Pero el que no las posee es como un ciego, escuche, o corto de vista, que ha olvidado que fue limpiado de sus pecados. Usted no se puede olvidar de esto. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado, ¿a cuántos llamados aquí? Ya que Dios los ha escogido, ¿cuántos escogidos aquí? Procuren
que esto se arraigue en ustedes, pues haciéndolo así, nunca caerán. De ese modo, se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben. ¿Cuántos saben que tienen que amar al prójimo? ¿Cuántos saben que deben amar al Señor su Dios con todo su corazón, mente, fuerzas y todo? Métale ganas, métale potencia. Y aun cuando ya lo saben, se lo voy a seguir recordando. Métale dominio propio. Uy, hermana, que usted no sabe. Métale dominio propio, porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios ahí. Hay poder de Dios en usted. Por eso se lo voy a seguir recordando. Aun cuando ya lo saben y permanecen firmes. Si permanecen firmes en la verdad que les ha sido enseñados. Y en 1 Corintios dice, velad, estad firmes en la fe y portaos varonilmente. Portaos y esforzaos. Cuando habla de varonilmente no se refiere al sexo masculino solamente, sino que dice que desde los tiempos de Juan, el reino de los cielos sufre violencia. Le está diciendo, sea violento, sea violenta para creer. Deje de engañarse a sí mismo. Métale esfuerzo, métale ganas, métale conocimiento, porque los pasivos, los cobardes, no heredan el reino, mi hermano. De esta manera nos despedimos. Póngase sobre sus pies.